Muy buenos días, como tú indicas, hoy día pues conmemoramos el Día Nacional y el Día Mundial de la Osteoporosis, esta enfermedad pues que hasta hace algunos años se pensaba que atacaba simplemente a las personas de la tercera edad. Sin embargo, hay algunos factores, los estilos de vida acelerados, la mala alimentación, el consumo de tabaco, el de cafeína, que también influyen un poco para que se desarrolle esta enfermedad que afecta directamente a los huesos y a su composición. Y para que nos explique en realidad cuán peligroso puede ser esta enfermedad, hemos llegado hasta aquí esta mañana para conversar con el doctor Risto Perish. Él es reumatólogo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor. Cuéntenos, buenos días. ¿Qué es la osteoporosis primeramente? Buenos días, Nidia. Sí, efectivamente, hoy se celebra el Día Nacional de la Lucha contra la Osteoporosis. Es una fecha muy importante, dada las características y la importancia de la enfermedad en la Sociedad Peruana de Reumatología. Hace aproximadamente 11 años, cuando participamos en la directiva de esa sociedad, cuyo presidente era el doctor Armando Calvo, sensibilizamos a las autoridades para que se dé y se apruebe esta conmemoración de este día, dada la importancia de esta enfermedad, por lo que representa el riesgo que existe de que un paciente se fracture luego de determinada edad. La osteoporosis es una enfermedad musculoesquelética en donde ocurre una disminución y una alteración en la calidad del hueso que hace que un paciente pueda sufrir una fractura en los próximos años. Precisamente, la información preliminar que todo el mundo sabe es que el hueso se vuelve poroso, pero realmente, ¿qué significa tener osteoporosis en una persona? ¿Le va a doler? ¿Cuáles serían sus síntomas principales? Sí, efectivamente, esos son uno de los primeros problemas. La osteoporosis es una enfermedad también llamada la enfermedad silenciosa o la epidemia silenciosa, ya que no da ningún síntoma previamente a cuando el paciente sufre la fractura, es decir, no avisa. Es una enfermedad en donde el hueso simplemente disminuye su resistencia y en algún momento, por algún trauma menor, puede sufrir el paciente una fractura, ya sea de una vértebra, ya sea de la cadera, ya sea del antebrazo. Y una fractura significa pues ya un tratamiento distinto, significa una intervención médica distinta, significa que hay más complicaciones y en ese momento puede experimentar dolor, pero previamente a eso no. Por eso es importante que, como bien dijo usted, en los estilos de vida que puedan tener las personas, siempre hay que promover el consumo de calcio desde las poblaciones pequeñas, desde niños. Esta es una enfermedad que no es una enfermedad de niños, no es una enfermedad de adolescentes, pero se gesta a esa edad, se gesta en esos años. Precisamente, como es una enfermedad silenciosa, algunas personas se enteran cuando ya sufren una fractura, y anteriormente el examen era más limitado, solamente se llevaba a cabo en los talones o en extremidades más pequeñas, pero estamos viendo ahora un examen de densitometría en el que se evalúa a todo el cuerpo. Cuéntenos, doctor, exactamente cómo se lleva este tratamiento. Claro, antiguamente era un examen radiológico, pero sin embargo ahora ya contamos nosotros desde hace varios años, contamos con un equipo llamado densitómetro óseo, que es un equipo que, como ustedes ven ahí, es una camilla con un brazo que tiene por sobre el paciente, en donde va escaneando usando rayos X, pero rayos X es una cantidad muy pequeña dentro de los equipos más usados, son los que utilizan rayos X, y esto está conectado a una computadora, que ustedes ven acá, la señorita está realizando precisamente en este momento un examen, en donde está el programa que va a evaluar la masa ósea del paciente. El rayos X pasa a través del paciente, una cantidad muy pequeña que no interfiere para nada con el paciente, y esto después se va a traducir en unas cifras. Unas cifras las podemos mostrar acá. Entonces nosotros estamos viendo en la pantalla prácticamente en directo el sistema óseo de la señora. Exactamente, estamos viendo la densidad del hueso, que se mide en términos de gramos por centímetro cuadrado de hueso. En este caso se hace de la columna, el examen estándar es en la columna, en la cadera y en el brazo no dominante, es decir, en el brazo izquierdo en la mayoría de personas. Entonces esto se hace y de acuerdo a las cifras que salga se hace una interpretación, que están con parámetros definidos, cuando es normal, cuando tienes una disminución leve de la masa ósea, que no llegas a tener osteoporosis, pero ya tienes una disminución, y a eso se le llama osteopenia, y cuando tienes una osteoporosis establecida, es decir, ya tienes una cifra que está dentro de lo que se llama osteoporosis, y cuando tienes una osteoporosis severa. En este caso se dice que es aquel paciente que ya tiene osteoporosis y ya ha sufrido una fractura. ¿Y qué pasa después de este examen? Ya me diagnostican, por decirlo así, osteoporosis. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo es el tratamiento? Claro,
luego de que el paciente se le ha hecho el diagnóstico, el paciente tiene que tener una intervención médica, tiene que ser evaluado por un médico que sepa tratar osteoporosis. Este tratamiento no solamente es la instalación de un medicamento, que hay ahora en el mercado muy buenos medicamentos de muchos precios, de muchas características, de diferentes tipos de mecanismos de acción que son útiles, pero se tiene que ajustar a las, digamos, características de la osteoporosis, a las características del paciente en sí, para ver cuál es el más apropiado. Este es un tratamiento crónico. La osteoporosis de una paciente, supongamos que tiene 60, 70 años y tiene osteoporosis, esto no se ha gestado ahorita, seguramente viene desde mucho antes, 20, 30 años antes se ha empezado a gestar la enfermedad. Entonces, no se va a solucionar el problema en un año o en 6 meses. Sin embargo, si bien la masa ósea del paciente va a permanecer estable en el tratamiento y probablemente siempre va a tener osteoporosis en términos numéricos que estábamos viendo acá, sin embargo, la intervención terapéutica va a disminuir su chance de fractura en un porcentaje más o menos, estamos hablando de un 40%, disminuye la chance de fractura solamente en el primer año, ¿no? En el primer año de tratamiento. Entonces, doctor, para finalizar, ¿cuál sería la recomendación a las personas? De repente, el chequeo más continuo, ¿cuánto sería? Bueno, primero, la prevención. Como todo en medicina es la prevención. Personas jóvenes, personas en niños, una buena cantidad de calcio, una buena cantidad de alimentos que contengan ese tipo de mineral, porque el calcio es el que a la postre va a formar hueso, va a hacer que el paciente tenga una buena y adecuada masa ósea. Sin embargo, los estilos de vida actuales a veces no permiten eso, es más lo light, es más lo ligero, no subir de peso. Sin embargo, hay que tener presente que la ingesta de calcio es muy importante desde la niñez, la juventud. Estamos hablando de prevención. Ya si tenemos el problema, como acá en la clínica Delgado estamos muy preocupados por este tema de hace mucho tiempo que existe entre nosotros, pero la intervención de nosotros es ya empezar un tratamiento con un medicamento, a asegurarnos de que el paciente tenga una buena ingesta de calcio, ya sea con dieta o ya sea suplemento con un medicamento, y hacer un seguimiento anual o cada 2 años, dependiendo de la población del paciente. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Entonces, es la información que nosotros tenemos esta mañana, los chequeos anuales, pues, para prevenir esta enfermedad de la osteoporosis. Con esta información regresamos contigo, María Jesús.